Bien, jóvenes, ¿quién me quiere compartir su respuesta del punto número 7 del taller? La pregunta dice, defina y explique qué es un Estado social de derecho. Consultor. Bueno, antes de leer la respuesta, quiero que tengan en cuenta, para que le entiendan las respuestas que ustedes mismos hicieron, o para dar más claridad a las respuestas que ustedes hicieron o las que los compañeros van a leer, que cuando hablamos de decimos que es Estado de Derecho. Que cuando decimos Estado, no estamos hablando de los estados de la materia, obviamente. Estamos diciendo Estado, fue la clase pasada, que dijimos que el Estado es una construcción ideológica que está compuesta esencialmente por tres elementos, que son principal elemento del Estado, habíamos dicho, o pues desde mi forma de ver, el más importante elemento esencial del Estado es la población, las personas, la gente, el pueblo, la vida de las personas. Uno. Dos, la política, el poder o las instituciones del gobierno, el gobierno, esos hacen parte del Estado, pero no es el Estado mismo, son parte del Estado. Y en tercer lugar, el territorio. Esos son tres elementos esenciales de un Estado, desde la teoría ¿cierto? Entonces, cuando decimos Estado de Derecho, es que el Estado, es decir, esos tres elementos se sometan al derecho. ¿Y qué es derecho? Yo le habíamos dicho según la día de clase, que cuando hablamos de derecho, estamos hablando de las normas, derecho, normas, las normas jurídicas, y que la principal norma jurídica de nuestro país es la Constitución y le siguen las leyes. Entonces, un Estado de Derecho, el Estado sometido al derecho o a las normas. Ahora sí, habiendo hecho esa claridad o esa salvedad, si quiero escuchar y las definiciones del Estado de Derecho que ustedes tienen allí. Sí, César, dime. Yo le doy la primera. Bueno, el Estado Social de Derecho, según lo que tengo acá... No, Estado Social de Derecho no, Estado de Derecho. La 7. La 7. 7. El Estado de Derecho está formado por dos componentes, el Estado como forma organizacional política y el derecho como conjunto de normas que rigen un funcionamiento. El derecho como el conjunto de normas, muy bien, me gusta esa definición. Léela nuevamente, por favor. El Estado de Derecho está formado por dos componentes, el Estado como forma de organización política y el derecho como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. El derecho es el conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. Entonces, Estado de Derecho es el Estado, esas instituciones del Estado y la población sometida a esas normas. Muy bien. César, sigue leyendo, por favor. Dice que en este caso, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Sí, señor. Sobre todo el poder de las armas, ¿cierto? No pueden disparar porque son órdenes. ¿Órdenes de quién? Órdenes de la Constitución y la ley. Ese es el manual, ¿cierto? Esas son las órdenes que hay que cumplir. La ley, el Estado de Derecho, el Estado sometido a la ley, al derecho, a la Constitución, ¿cierto? Limita el poder del Estado. ¿Algo más? El Estado de Derecho surge por la oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder. Mire, hoy en el siglo XXI todavía hay personas que viven en la Edad Media y en el siglo XIII, que piensan que el que manda tiene derecho a todo. Es decir, el presidente tiene derecho a hacer lo que... es que es el presidente. Pues yo no estoy hablando de Duque, ¿cierto? De cualquier presidente dentro de un Estado de Derecho. Cualquiera sea el presidente dentro de un Estado de Derecho. Aún el próximo, que se espera que sea el próximo presidente en el año 2022, se tiene que someter al derecho. Es que es el presidente, él puede hacer lo que él quiera, él puede comprar un programa de televisión para él solo. No, señor. ¿Cierto? El Estado sometido al derecho, a las leyes, hay que revisar esas actuaciones. Antes, esos que tienen el poder, hay que revisarle más las actuaciones. Están más obligados a cumplir la ley. Eso es lo que se llama el Estado de Derecho. Bien, César, vamos a darle la oportunidad a otro compañero. ¿Quién más? Estado de Derecho. ¿Quién más tiene otra? Aunque sea similar, no importa. Linda. Estado social, Estado de Derecho, punto número 7. ¿Quién tiene otra definición?
Estado de Derecho, punto número 7. ¿Quién más tiene otra definición? No importa que sea parecida. ¿Alguien más? Yo, profe, hay un Tania. poco en la casa, entonces, bueno, si algo es por eso. Dice, el Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, Las incluso el propio... personas, me gusta eso, las personas, pero también las entidades públicas, Ajá. las del gobierno, la policía, el SMAT, ¿cierto? El Estado. Y las privadas, los bancos. Los bancos también tienen que respetar a los ciudadanos y a la ley y al gobierno, ¿cierto? Ah, no, es que ese es el banco. ¿Quién se va a poner a pelear con un banco? No, ¿cierto? Estamos dentro de un Estado de Derecho. Discúlpeme que te haya interrumpido, Tania, pero es que esos temas emocionan un poquito. Tania, ¿me vuelve a repetir la respuesta? No, profe, tranquilo. Ok, bueno, lo inicio. El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluso el propio Estado, están sometidos a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Hacerlas cumplir por igual, ¿cierto? Debe hacerse cumplir la ley por igual. Los noticieros se escandalizan cuando el muchacho que se robó el celular, ¿cierto? Ay, es que hay tanta inseguridad porque se están robando los celulares. No estoy diciendo que eso esté bien hecho. A ese muchacho que se robó el celular hay que aplicarle la ley y la justicia, ¿cierto? Pero los que se roban los millones y millones y millones de las arcas públicas, de los dineros de la salud, de la educación, el dinero de la cultura, todo se lo roban. Y que no son, ¿cuánto cuesta un celular? Mucho, 1.000.000 de pesos, pero estos se roban millonadas, miles y millones de pesos. También la ley, dentro de un Estado de Derecho, que es el Estado sometido al derecho, también debería someterla, ¿cierto, Tania? Sí, señor. Terminaste de leer la definición, discúlpame que te No, interrumpí. solo falta. No, profe, tranquila. Dice, además de ser compatible con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Debe ser compatible con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Muchachos, ese taller lo puse yo hace un mes, ¿cierto? Antes del 28 de abril que empezaran las protestas, ¿cierto? Yo no estoy hablando de esto aquí porque ahora me dice, el profesor está como por allá metido en esa protesta y está hablando de esto. No, ese taller lo tengo yo hace como 3 años. Como yo le digo, todos estos temas los hablo cada semestre con los estudiantes. Todos los que estén viendo este video, estos son taller viejísimos que yo trato. Pero, ¿para qué es el derecho? Tiene una función social, es decir, ¿para qué sirve el derecho? El derecho y las normas no pueden hablar de cosas que no existen. Vamos a hacer una ley que hable del sexo de los ángeles, de cosas que no existen, ¿cierto? El derecho tiene que resolver los conflictos, esa función social del derecho, ¿cierto? Nosotros lo estudiamos en los primeros días de clase. Es que estas normas deben servir para solucionar los conflictos de hace 1000 años, no los conflictos de ahora, los vigentes. Entonces, cada vez que doy esta clase, estamos en un escenario político diferente. Estamos en campañas presidenciales, en campañas del sí o no a la paz, estamos en campañas a las alcaldías. Cada semestre que yo doy estos temas, estamos en un escenario político y estas normas y estos temas se encajan exactamente sobre el escenario político del momento. Pero no significa que yo lo hice premeditadamente, ¿cierto? Este taller hace más de un mes que yo lo publiqué y de hecho lo tengo hace más de 3 años que doy clase en el instituto, en el Politécnico. Gracias, Tania. ¿Alguien más? Una definición más de Estado de Derecho. Una más pues, y nos vamos para el punto número 8. Mire, profe, se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios.
sea, ¿qué trata de referir a eso? Porque ahí dice que deben cumplir todas las normas, o sea, todas las leyes que uno, pero están poniendo algo que no se hace, es algo que, No se cumple, ¿cierto? Qué tan exacto, o sea, bonito que se cumpliera eso, simplemente que se cumpliera. dicen que se cumplen las leyes y no se cumplen, así como lo estaba diciendo usted, que, bueno, hay personas que, por ejemplo, no tengan comida o algo así, se roban algo y ya eso lo informan y la llevan a la cárcel y le meten tantos años, y las personas que se roban billones y billones y por tener poder no le hacen nada. Exactamente. Muchas personas dicen es que algunos están proponiendo un cambio de estado, política económica. Yo pienso que este país lo que se tiene que cambiar, si, ojalá lo que pidiéramos es que se cumpla la ley, ¿cierto? Que se cumpla la constitución, no cambiarla. De hecho, yo no veo, pues si tendrá algunos detalles que cambiar la constitución, pero a mí me gusta mucho la constitución de 1991. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar y parecernos a Venezuela y parecernos a Estados Unidos, parecernos a otra sociedad. Parezcámonos a la Constitución. Es que se cumpla, ¿cierto? Qué bonito que se cumpliera eso que estamos leyendo, que está leyendo la compañera ahí sobre Estado de Derecho, que eso se cumpliera en Colombia, ¿cierto? Que se le impartiera la ley por igual, ¿cierto? Que la ley por igual a los que están en la política o en el poder, como al ciudadano, también se les impartiera la justicia por igual. Eso sería... Debemos cambiar como de mentalidad. ¿Cómo? Que debemos cambiar como más o menos como de mentalidad, porque, o sea, por siempre hacer la corrupción, el país no avanza. Entonces, no es mejor hacer lo correcto para que podamos avanzar y todos avanzamos juntos. Parece ser que los jóvenes de ahora, con todo esto que está sucediendo, parece que tienen una mentalidad muy progresista, muy vigente, que sí se han apropiado de estos conceptos. La sociedad nuestra, la mía que está saliendo y la de nuestros padres, tal vez nunca hasta el momento, después de 30 años de la Constitución, nuestros padres, nuestros abuelos, aún aunque viven, no han podido apropiarse del concepto de la Constitución de 1991. Siguen anclados en la Constitución vieja del 86, donde el Estado y donde el gobierno hace lo que les dé la gana. Ah, es que ellos son los del poder. Ah, es que ellos son la política. Ah, que él es el presidente. Es que eso es así. No, eso no es así, ¿cierto? Los jóvenes de hoy están reclamando que la Constitución, porque es que yo lo que veo un reclamo justo sobre la Constitución. Mal hiciera yo desconocer eso. Si yo conozco la Constitución y veo que hay una sociedad que está reclamando los derechos de Constitución, eso no es ser sesgado o tener intereses políticos de una u otra manera. Es simplemente ser equilibrado desde la teoría y decir, hombre, aquí hay unos derechos constitucionales que está reclamando la sociedad hoy en día, son precisamente esos derechos que están ahí en la Constitución y que esa Constitución que yo enseño todos los semestres, un semestre tras otro. Chicos, muy bien. Entonces nos vamos a salir de esta sesión para volver a la próxima con el punto número 8 del taller, Estado Social de Derecho. Entonces tengan ahí a la mano Estado Social de Derecho para la próxima sesión. Nos vemos ahorita, compañeros.